Buenas, me presento, yo soy Luciana, soy especialista técnico en data y en el día de hoy vamos a estar hablando de por qué creemos que la T de ETL es de testing. ¿Qué es un ETL entonces? ¿Qué pruebas se pueden hacer en un ETL? Como para aclarar un poco, los procesos ETL son un término estándar que se utilizan para referirse al movimiento y transformación y testing de datos. Se trata de un proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y cargarlos en un data warehouse con el objetivo de analizarlos y explotarlos. Para dejar un poco más claro estos conceptos y por qué creemos que la T es de testing, vamos a estar debatiendo y compartiendo experiencias con Ezequiel, especialista técnico en data, con Sebastián, especialista técnico en testing de ETL, y con Damián, que es un actual desarrollador con ganas de volver al mundo de Data Integration. ¿Y por qué digo volver? Dami, ¿nos querés comentar un poco de tu experiencia? Muy buenos días, hola Lu. Sí, bueno, yo estuve hace muchos años, ya casi 10, trabajando en lo que es el desarrollo de ETLs, pero en ese momento no tenía idea que estaba haciendo ETLs y más que nada que estaba haciendo testing de ETL. Es como que lo conocí hace muy poco tiempo, así que sí, tengo muchas ganas de volver a todo este mundo. Pero, ¿y vos, Seba? ¿Qué onda? Hola, buen día. Bueno, a ver, en mi caso, puedo decir que hasta hace un tiempo no sabía que estaba haciendo testing de ETL. Así como vos, si bien estuve mucho tiempo haciendo pruebas de este estilo, no lo tenía categorizado de esta forma, como testing de ETL. Pero no sé vos, Ezequiel, ¿no? ¿Qué experiencia tenés con respecto a esto? Hola chicos, buen día. Bueno, yo hace varios años ya que estoy trabajando en el desarrollo de ETLs y me ha tocado hacer pruebas unitarias en su mayoría, pero para un proyecto que estoy trabajando ahora me tocó armar un plan de pruebas y formalizarlo en un documento. Ahí, perdón, me meto un toque, porque es como bastante importante para mí lo que es los testing y esos, o al menos entiendo yo que en el proceso de ETL es como bastante importante el testing. Así que te hago una pregunta sobre ese tema. ¿Qué pruebas planteaste puntualmente sobre Y eso? lo que hay que tener en cuenta es que una solución de datos puede tener distintas etapas y dependiendo de estas etapas es las pruebas que hay que realizar. Las soluciones hoy en día cuentan con las siguientes en general. Tienen un área de landing, un staging area también, un modelo dimensional y por último la parte de reportería que cuando se consultan los datos del modelo dimensional. Ahí te corto un segundo, tengo una consulta, porque el landing, ¿qué es para ustedes? O sea, por el nombre me imagino que es un lugar o un repositorio o algo que es donde como que la información llega, aterriza, por así decirlo. Sí, Es, el landing es el área donde guardamos, por ejemplo, los archivos de origen, que son los más conocidos como input, y desde donde la herramienta ETL va a extraer esos datos. ok, y ahí, ¿qué pruebas se hacen puntualmente? Si es que hay pruebas o si pueden hacer pruebas ahí. Y en general se hace una validación sobre la nomenclatura, se chequea que el nombre de los archivos sea el esperado, también se revisa la extensión y además se tiene que revisar el contenido de los mismos. Claro, así como mencionó ese, en esta etapa los tipos de pruebas que realizamos son, por ejemplo, pruebas de verificación de la estructura del landing area, es decir, si el landing area contiene un árbol de directorios, hacemos pruebas sobre esos directorios. También, por ejemplo, se hacen pruebas sobre el recuento de datos, que tiene que ver con la cantidad de registros que está en el origen y en el destino. Se verifica que sea la misma cantidad, o también, por ejemplo, también se verifica que no haya registros rechazados. Si el ETL, si el proceso de ETL tiene una lógica implementada para rechazar cierto tipo de registros, se hacen pruebas para ver que esté funcionando dicha lógica. En esta etapa, por ejemplo, no se implementa ninguna lógica de transformación, pero bueno, si se llegara a implementar,
también deberíamos considerarlo en nuestras pruebas. No, mira, a mí me hubiera encantado tener todas estas etapas, por así decirlo, divididas y bien claras y tenerte una idea de qué pruebas hay, como por ejemplo a mí en su momento tuvimos un problema en lo que nosotros llamábamos la Dropbox, que vendría a ser parte de nuestra landing area, y un proveedor que nos envía ahí la info de todos los días, por un error nos envió una película y nos llenó el espacio, digamos, de la Dropbox, que no era mucho. Y ahí te pregunto más puntual, creo que más por ahí, para ese, ¿qué pruebas plantearías ahí o qué es lo que no se validó en ese momento, digamos? ¿Qué podríamos haber hecho? Y yo creo que ahí lo que faltó validar fue el contenido, es decir, la estructura del archivo, porque ahí en ese instante se hubiera visto que no tenía columnas y no se hubiera podido procesar ningún dato. Claro, a ver, generalmente en esa instancia lo que nosotros hacemos es una prueba de metadatos, así como otros tipos de prueba también, ¿no? Pero ya con la prueba de metadatos te das cuenta de que, por ejemplo, el archivo que estás cargando no era el correcto, sino que era una película. Claro. Y al final, pero ¿la peli estaba buena o no? No, no, ni siquiera la pudimos ver. Mala leche. Esos 2 días sufriéndola y ni siquiera pudimos verla, pero bueno. Y ahí tengo otra duda que me sale. A ver, es como común que todas las soluciones o proyectos o ETLs, por así, tengan una landing area. Es como lo esperado. En sí, no hay una solución genérica. Dependiendo de la problemática, se pueden cargar archivos o desde una base de datos o desde ambos orígenes como input. Y comúnmente se recomienda no hacer una lectura directa entre bases de datos. Lo mejor es generar un archivo de input de la base de datos source a la landing y así se genera un archivo físico de backup. Igualmente, hoy en día hay muchas soluciones que cargan la información desde la base de datos origen directo al área de Data Warehouse en la base. Claro, acá esta fase es comúnmente llamada staging, que es donde se realiza pruebas dentro de la base de datos, en la cual se almacenan los datos extraídos de diferentes sources, y aquí es donde se realiza el mayor esfuerzo en cuanto a la validación de esos datos. Bien, Joya. Hoy en día, con esta nueva etapa, digamos, ¿qué pruebas realizan? Yo me imagino que al menos lo que yo hacía era, no sé, enviar archivos parciales o maestros incompletos o algún monto en nulo, en cero, por ejemplo, el de ventas o algo como para ir viendo que funcione bien. Claro, No sé. sí. A ver, una vez que estamos en esta etapa, si bien se repiten algunas de las pruebas que realizamos en la etapa anterior, algunas más que se agregan, por ejemplo, son de la verificación de la estructura del staging area. Se hace una verificación, por ejemplo, de la integridad referencial de los datos. Ya en esta etapa, por ejemplo, se implementan lógicas de transformaciones. Entonces, tenemos que hacer pruebas sobre esa lógica. También tenemos que validar, por ejemplo, que si hay campos obligatorios, que estos no estén en null, que el formato de los campos sea el correcto y también verificar el tipo de datos de la columna de cada tabla, ¿no? Y además, también es importante o algo a tener en cuenta, es contar con un buen modelado de datos ya desde esta etapa. Porque, por ejemplo, hay muchos sistemas enlatados que sus bases de datos cuentan todos con campos de varchar max o todos enteros o decimales sin una definición propia. Y si se hace un buen análisis y se define bien este modelo de datos desde el principio, ya se pueden llegar a detectar algunos datos incorrectos. Esto sería la validación sobre la calidad de los datos, que puede ser tanto exitosa como no. Bien, genial. Y ahí, en respecto a esas validaciones no exitosas o exitosas, puede ser, ¿cómo actúan? ¿Se mandan mails, logs, las dos cosas? ¿Cómo? Bueno, acá depende mucho del negocio y de la importancia del dato en sí. Porque, por ejemplo, si te llega un dato que es descriptivo y que no es de importancia de negocio, se puede definir un default
y el registro puede continuar su flujo, pero si es una información importante, por ejemplo, la ID de un cliente, en ese caso se debería rechazar el registro o incluso hasta se podría frenar el proceso. Lo importante es que más allá de la acción que se tome, hay que informarlo, hay que dar aviso. Claro, ahí como mencionó ese, se pueden dar aviso mediante mails, archivos logs o ambos. Pero en resumen, si al proceso de ETL se le implementan validaciones, nosotros, a ver, en el área de testing deberíamos probar cada una de estas validaciones. Y en parte puede resultar un desafío para el probador, porque tenemos que ir creando escenarios para poder probar cada una de estas validaciones. Por ejemplo, puede pasar que el proceso ETL no esté tomando bien la información de la fuente o del maestro, puede estar tomando de un duplicado o de un maestro erróneo. También si tiene validaciones, por ejemplo, de rechazar ciertos archivos, tenemos que probar con procesar archivos incorrectos y ver y analizar cómo se comporta este proceso. Y así con cada una de estas validaciones. Algo que me pasó a mí en un proyecto, recuerdo que fue en la etapa de staging, habíamos cargado lo que teníamos entendido que era el maestro de provincias, y al verificar los datos que estaban productivos con lo que nosotros teníamos en staging, identificamos que, por ejemplo, para nosotros el ID 1 era la provincia de Buenos Aires, cosa que en producción era el ID 7. Eso terminó derivando en que estaba hardcodeada la aplicación, o sea, tenía los ID hardcodeados y no se estaban tomando correctamente de la tabla. Y la solución que encontramos en ese momento fue realizar un mapeo, pero bueno, gracias a que pudimos detectar esta inconsistencia en la etapa de staging. Claro, estuvo perfecto, porque es en esta etapa es cuando se tiene que validar la data, ¿no? Se tiene que estandarizar, se la estandariza para obtener la mejor calidad de los datos. Y así el proceso de carga al modelo dimensional incluye información íntegra y consistente. Como Claro. veníamos hablando de las etapas, la siguiente etapa sería el modelo dimensional. Y el modelo dimensional, dentro del modelo dimensional, mejor dicho, se disponen los datos para ser explotados por los usuarios del negocio, sobre una base final o llamada destino. Suelen realizarse pruebas sobre hechos a través de métricas y valores cuantitativos, es decir, mediciones en cantidad y calculadas, y en dimensiones que hacen referencia a la calidad de los datos en sí. En esta etapa hay dos técnicas para el modelo dimensional propuestas por Inman y Kimball. Va. Pues ya me estás tirando que ya me mareo. Yo a esos diseños los conocía como estrella o copo de nieve. Sí, digamos, si nos podemos hablar de esto, por ahí tenemos para otra reunión, otro día hablando de esto. Pero sí, básicamente hay dos propuestas, una realizada por Kimball, que es la que vos mencionabas, que son estrella y copo de nieve, que es donde se tiene una tabla de hechos, con la información ya agrupada y calculada, y las dimensiones a su alrededor. Y después, por otro lado, el enfoque de Inman plantea tener la información casi a un nivel transaccional, sin agrupar nada. Ok. Y en esos dos modelos, digamos, diferentes, que de alguna forma son para la misma etapa, ¿qué pruebas se hacen? Para los mismos modelos, digamos, son las mismas pruebas, se valían los mismos los datos, las calidades, o qué otras validaciones se pueden hacer en el workflow si ya validamos la calidad y todo eso. Claro, sí. La realidad es que para ambos modelos se pueden realizar las mismas pruebas. Por ejemplo, lo que a mí se me ocurre es validar las cargas incrementales, es decir, cada día se va agregando la información nueva, chequear que con esa no se pierda nada, se pise nada o se generen duplicados. A su vez también se pueden revisar las reglas de negocios para ver si se está calculando el dato como realmente lo esperan los usuarios, o inclusive si hay algún error producto de un problema en la definición o el análisis.
Claro, así como mencionó ese, eh, una de las pruebas que se realizan en esta etapa ya son más del tipo prueba incremental, en donde básicamente lo que se hace es verificar si las declaraciones insert o update se ejecutan según lo esperado. Y esto se realiza con paso a paso, ¿no? Con datos nuevos o antiguos. Porque, por ejemplo, puede pasar que el proceso ETL tiene una lógica de insertar registros y entonces tenemos que validar, por ejemplo, que al insertarse esos nuevos registros no pisen la información que ya tenía el, el, el modelo dimensional. También, por ejemplo, se corrobora que no queden tablas vacías o columnas. Okay. ¿Y alguna vez les pasó algo así? Es decir, que un proceso de TL haya dicho que terminó ok, pero que en realidad no. A mí se me ocurren dos cosas que me pasaron. Por un lado, para un proyecto, corrió todo el proceso bien, terminó todo sin dar ningún error, pero cuando el usuario fue a revisar los valores, nos empezó a decir que no eran los que ellos esperaban, no le coincidían con los que calculaba manualmente. Después de revisar varias veces, nos dimos cuenta que cuando habían hecho la definición, nos habían puesto que calculáramos el promedio y lo que ellos estaban esperando ver era la mediana. Eso es una cosa que pasó. Y por otro lado, también en otro proyecto un cliente nos empezó a decir que veía para cierto día la información como inflada, como que eran valores mucho más grandes que los realmente esperados. Y ahí nos dimos cuenta que se había procesado dos veces la carga incremental para un mismo día y no había funcionado digamos, el delete de los datos que ya estaban cargados. Entonces, por eso quedó casi toda la información duplicada para un día. Claro, bueno, ahí yo puntualmente, como el proceso está en el medio, vos, ¿cómo probarías en esta etapa o en dónde probarías? Porque podés probarlo desde el principio, podés probarlo por la mitad, podés forzar los datos, manipularlos en el medio de el warehouse o directamente sí o sí todo el proceso entero desde el principio. ¿Cómo sería la mejor forma ahí para probar esto? A ver, algo que puedo comentar es que, a ver, si bien se puede comenzar a probar desde, por ejemplo, el medio del circuito, lo ideal es probar todo desde el principio, ¿no? Para evitar, por ejemplo, problemas con los archivos. Entonces, lo más recomendable es poder comenzar siempre las pruebas desde el principio y hacer las validaciones desde ahí. Está bien. Pero ahí sí, yo me imagino que todo el proceso está automatizado y por ahí si querés probar algo y lleva mucho tiempo, es como que, no sé, probar siempre desde la landing area es como más complicado. Entonces, me imagino, porque los procesos sí tienen como que a cierta hora corren, generan unos archivos, después van a la landing area. eh, Ahí es como que no me cierra mucho el tema de dónde probarlo, porque por ahí querés probar puntualmente. Si a cierta hora se ejecuta el proceso para generar los archivos y dejarlos en landing area, ¿cómo lo, cómo lo ves? ¿O queda todo automatizado, quiero creer? Bueno, primero déjame comentarte algo desde el lado de lo que es la solución ETL, la automatización de la solución. Por lo general es como que se dividen en dos tipos de procesos. Por un lado, en base a los archivos que van llegando al landing area, que puede ser un lote de archivos inclusive, se dispara el procesamiento, o por otro lado podés tener un scheduling y en base a determinado horario ahí correr todos los procesos. Bien, y ahí por ahí más puntual mi pregunta, porque soy bastante genérico, mil disculpas. ¿Se puede automatizar las pruebas en este proceso, en esta etapa o sí, si es posible en todas, digamos, las etapas, automatizarlas? Sí, a ver, existen muchísimas herramientas que te permiten poder automatizar las pruebas sobre los ETL. A ver, en mi caso yo utilizábamos scripts
que lo que hacían básicamente era ejecutar cada proceso ETL, en el cual obviamente al principio se le establecía qué proceso se iba a ejecutar, y lo que hacía era hacer validaciones tanto con el input y el output de cada proceso. Se validaba, por ejemplo, el contenido del archivo, bueno, ya desde antes al script se le establece como una configuración de qué es lo que se va a validar en el output y en el input. Entonces, en base a eso, da como validado que el proceso se ejecutó correctamente. Y así lo hace con todos los procesos ETL que le establezcamos. Ok, ¿y hay algún otro tipo de pruebas que convenga realizar en esa etapa? Sí. Aparte de la automatización, también hacemos pruebas de estrés, que es para ver la performance de ejecución de estos procesos ETL. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque si llevamos este escenario a un escenario real, la cantidad de archivos o datos que se procesan son infinitos, son un montón. Entonces, es importante ver los tiempos de respuesta de cada proceso ETL. Y así, bueno, por eso es importante hacer ese tipo de pruebas. Aparte de eso, también hacemos pruebas de regresión, que es cuando, por ejemplo, se le agrega un nuevo cambio a un proceso ya existente, entonces tenemos que validar que el proceso siga funcionando, no tenga problemas con las otras funcionalidades que tenga establecidas. Igual, obviamente, como son muchísimas, también lo tenemos automatizado y eso hace que sea un poco más liviano la tarea de las pruebas de regresión. Y también hay una etapa que es el testing sobre lo que son los reporting en sí, ¿no? Y dentro de la guía de reporting, algunas de las pruebas que se pueden verificar puede ser que los valores que se muestran en los reportes sean consistentes con lo que existe en el Data Warehouse, ya sea detectando funcionamientos incorrectos o pérdidas de valores y registros. También podemos verificar que sean equilibrados e entendibles y que los datos que dice mostrar sean realmente los que se muestran, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría hacer como un cierre y preguntarles a ustedes, chicos, ¿por qué creen que la T de ETL es de testing? Bueno, a lo que vos mencionás, con todas las cosas que hablamos y vimos y todo lo que me recuerdo, es como que la T para mí tiene más sentido que sea de testing que de transformación, porque se prueba todo, en definitiva. Sí, yo por mi lado sí la veo también tanto de transformación como de testing, porque en definitiva lo que es necesario es que el usuario vea la información que realmente está esperando y que le es de utilidad. Entonces, para asegurarnos de esto, tenemos que realizar prácticamente todas las pruebas de las que estuvimos hablando hoy. Claro, a ver, y en mi caso, en vista de lo importante que es el proceso ETL, pues, a ver, los datos que generan son utilizados para muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante que el proceso ETL pueda brindar o generar información de calidad, y para ello, obviamente, es necesario el testing. Desde ya. Seguro. Los tres al mismo tiempo. Bueno, espero que la charla les haya sido útil y que se hayan llevado un par de conceptos nuevos para aprender, y que bueno, nosotros los cuatro trabajamos en Baufest y nos pueden encontrar ahí o en nuestros LinkedIns que aparecen en la descripción de la charla. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a ustedes, chicos, por colaborar en la charla. A ustedes, un saludo. Gracias. Buenísimas gracias para esto. Chau, chau. Chao.